Ortega y Gasset, madrileño, nace el 9 de mayo de 1883 y lo hace en el seno de una familia de la alta burguesía culta madrileña. Sus padres se dedicaban al periodismo y desarrollaron su actividad en un famoso periódico de la época que se llamaba El Imparcial, periódico que su padre incluso llegó a dirigir. Este hecho, esta relación de la familia de Ortega con el periodismo va a marcar significativamente la vida de nuestro filósofo, porque Ortega llegó a ser un periodista de renombre, una figura destacable dentro del periodismo español. Como dato curioso, que sepáis que su hijo, José Ortega Espotorno, fue el fundador de un periódico que hoy en día es uno de los más leídos, que es El País. Ortega nació en Madrid, pero cursó su bachillerato, igual que lo estáis haciendo vosotros, con los jesuitas en Málaga. Terminó sus estudios en 1897 antes de ir a la universidad, a estudiar leyes a la Universidad de Deusto, a Bilbao, y después se trasladó a Madrid. Con 15 años fue testigo de un hecho histórico muy relevante, la Paz de París, en 1898, por la cual España cedía sus colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este acontecimiento histórico dejaría su impronta en otros grandes autores de la época, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, etc., lo que llamamos la generación del 98. Ortega estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, que es la actual Universidad Complutense de Madrid. Después lo que hizo fue ampliar su formación, viajar por algunas universidades europeas como Leipzig, Berlín y Marburgo. En esta última es en la que entró en contacto con los neocantianos. Tuvo como profesores a Hermann Cohen y a Paul Natorp, que le enseñaron la filosofía kantiana. De hecho, él luego será muy crítico con esta filosofía. Fijaos lo que llegó a escribir. Durante 10 años he vivido en el mundo del pensamiento kantiano. Lo he respirado como una atmósfera. Fue a la vez mi casa y mi prisión. Cuando regresa a España, Ortega es nombrado profesor de psicología, de lógica y ética en la famosa Escuela Superior de Magisterio de Madrid, en 1909, y consigue un año después, en el 1910, la cátedra de la Universidad Central, en la que ya permanecerá hasta 1936, que como sabéis coincide con el inicio de la Guerra Civil Española. En 1910 también va a fundar un famoso diario, el diario El Sol, y 3 años más tarde, en 1923, que también es una fecha señalada, pues es el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, en 1923 decimos, inaugura la Revista de Occidente. La famosa Revista de Occidente es la más antigua revista española para la divulgación de la cultura y la ciencia en Europa y en América Latina. Su oposición al régimen político de Primo de Rivera al final le obligó a abandonar su cátedra en 1929, pero él no paró, él siguió impartiendo sus clases, ya que no lo podía hacer en la universidad, impartió sus clases en algunas de las salas de Madrid, llenaba teatros y salas como el Teatro Beatriz. En 1931 funda, junto a Gregorio Marañón y López de Ayala, la agrupación Al Servicio de la República. Y es aquí donde es elegido en las Cortes como diputado por León, un cargo que sostendrá hasta 1933. En 1936, decimos, se exilia y primero pasa por París, después por Holanda, pasa un largo tiempo también en Argentina, en Buenos Aires, finalmente regresa a Portugal y ya en 1945 es cuando regresa a España. A partir de este periodo la actividad de Ortega ya no es tan evidente, sí que llega a fundar el Instituto de Humanidades en 1948 para poder ejercer su magisterio fuera de las aulas también. Y en fin, en 1955, el 18 de octubre de 1955, en Madrid, aquejado de una enfermedad estomacal, Ortega y Gasset muere. Algunas de sus obras más famosas son las siguientes. En primer lugar, Meditaciones del Quijote. Es su primera obra, la de 1914, y en ella ya encontramos su pensamiento y algunas de las afirmaciones que van a ser más características, como por ejemplo la expresión yo soy yo y mis circunstancias. Ya tendremos tiempo de hablar de ella.
Entre 1916 y 1934, que es cuando trabaja como periodista, escribe muchísimos artículos para los diarios y después recoge todos esos artículos en una obra que es a la que denominamos El Espectador. Son 8 volúmenes de artículos de prensa sobre temas muy diversos. En 1921 escribe su famosa obra España invertebrada, en la que nos plantea un estudio sobre la descomposición de las naciones. Otra obra importantísima es El tema de nuestro tiempo, de 1923. Es allí donde ya encontramos desarrollada la crítica al idealismo y la defensa de la razón vital. Este texto nos interesa a nosotros especialmente porque es de ahí de donde saldría el texto que tendríamos que comentar en la EBAU, concretamente del capítulo 10. En 1930 escribe La rebelión de las masas. En ella trata los conceptos de masa y hombre masa. Después, en 1935, escribe Historia como sistema, que es una reflexión sobre la historia entendida como una ciencia sistemática de la realidad radical, otro concepto que tendríamos que ver también ampliamente. Después, entre 1910 y 1936, hay un conjunto de escritos que es a lo que denominamos lecciones de metafísica. Se publicaron con ese nombre, lecciones de metafísica, y esto no consiste en otra cosa que en las clases impartidas entre esas fechas, entre 1910 y 1936. Hay otra obra importante que se tituló ¿Qué es filosofía? Se publicó en 1929, también con el conjunto de las clases de ese curso de filosofía que él empezó a impartir en la Universidad de Madrid y que después tuvo que continuar en varias salas de la capital. Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido pues en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. Hace 30 años, en efecto, creía el europeo que la vida humana había por fin llegado a ser lo que debía ser, lo que desde muchas generaciones antes se venía anhelando que fuese. Por lo visto, para que haya tiempos de plenitud es pues necesario que haya habido antes otros tiempos que vivieron aferrados a un deseo o ilusión, tiempos de afán y de esperanza, de ardientes precursores, de contraste entre una ambición clara y la realidad que no le corresponde. Pero por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple, la realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista, en la meta anticipada. La historia hace en aquella jornada balance emparejando el debe y el haber. Pero esta dicha de cumplimiento arrastra en sí un germen fatal. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron y el deseo muere de satisfacción como muere el tábano afortunado después del vuelo nupcial. He aquí por qué a estas épocas de aparente plenitud siguen otras de extrema desazón como la nuestra. El hombre ha perdido el don de desear y no sabe bien para qué vivir. Porque el deseo, señores, es lo mejor de la vida. Y una vez más llevaba la razón Cervantes cuando aseguraba que es más divertido el camino.
Bien, pues vamos ya a sus influencias, porque la época que vive Ortega está caracterizada por la existencia de diversos movimientos filosóficos que se influyen entre sí unos a otros, y tenemos que destacar por lo menos los siguientes. En primer lugar, el positivismo. El positivismo tiene como principal representante a Augusto Comte, para quien no existe más realidad que lo positivo, esto es, aquello que se puede constatar mediante observación. Otra de las escuelas importantes es la fenomenología, que tiene como máximo representante a Edmund Husserl, que reivindica el racionalismo para el estudio de la conciencia del ser, pero entendiendo esta conciencia como un fenómeno. De ahí lo de fenomenología. Otra corriente importante es el existencialismo, en el que destacan Heidegger, Sartre, por ejemplo, y otro filósofo español muy relevante que es Miguel de Unamuno. Estos lo que van a hacer es realizar un exhaustivo análisis de la existencia concreta y particular del individuo. Por otro lado, la filosofía analítica, con Frege, Russell y Wittgenstein a la cabeza, adoptarán la reflexión sobre el lenguaje como el tema central de la filosofía. Otra escuela destacable es la de la hermenéutica, que investiga cuáles son los modos de interpretación y la comprensión de los textos y de las obras de arte, y así realiza una crítica al concepto de verdad, apoyándose en una actitud, y esto es lo importante y lo relevante, historicista. Sus principales representantes serán Dilthey y Gadamer. Después tenemos al marxismo, que sigue trayendo todavía cola. La teoría de Marx seguía siendo continuamente actualizada y reinterpretada por otros autores como Lukács o el propio Althusser. La escuela de Frankfurt también es heredera de estos presupuestos marxistas que van a influir mucho en la filosofía de Adorno y de Horkheimer. Y por último, el vitalismo. El vitalismo está representado sobre todo en la figura de Nietzsche, a quien ya hemos estudiado, y Bergson. Para ellos, el tema central de la filosofía debe ser la vida. Bien, suele decirse, con sentido, que Ortega es un pensador ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Que se sirve de todas estas diversas propuestas y que de algún modo todas estas propuestas confluyen en él, en su pensamiento. Sin embargo, otros consideran que es un pensador inclasificable, que no se le puede catalogar con ninguna de estas corrientes. Sí que es cierto que él, además, se jacta de que su filosofía lo que hace es bordear algunas de estas corrientes sin llegar a adherirse a ninguna de ellas, y a la vez va mostrando una capacidad pasmosa para realizar síntesis de todas ellas. Fijaos, en Verdad y Perspectiva, que es un capítulo de su obra El Espectador, escribe: «Tal es la intención que me mueve, como se advierte. Excluye de una manera formal el deseo de imponer a nadie mis opiniones. Todo lo contrario, aspiro a contagiar a los demás para que sean fieles, cada cual a su perspectiva». Aquí tenemos también otro concepto que tenemos que ir grabando ya en la mente, la perspectiva. También tendremos tiempo de verlo detalladamente. Ahora bien, si tenemos que destacar de todos estos pensadores cuáles son las dos figuras que más cercanas se encuentran al pensamiento de Ortega, nos tenemos que quedar con Heidegger y con Husserl. Heidegger había concebido al ser humano como un ser proyectado a la existencia, obligado a construir su propio proyecto gracias a la libertad de la que goza. La idea del ser humano arrojado a la existencia, esto que él llamó Dasein, que lo podemos traducir como ser ahí, estar ahí. Esta idea del ser humano arrojado a la existencia, entendido aquí el ser humano como un núcleo de posibilidades, es una idea muy próxima a nuestro autor, Ortega. Esa y la idea de que la existencia del ser humano se despliega en el tiempo, anticipando el futuro y remontándose a su pasado. De ahí que, igual que Heidegger lo hacía, Ortega dé muchísima importancia a la historia. Y por su parte, Husserl fue quien descubrió una correlación intencional entre las vivencias y los contenidos de esas vivencias. Es decir, para Husserl no hay una subjetividad previa, sino un haz de conciencias. A esto es a lo que él llama
vivencias fenomenológicas. La conciencia, dice, es siempre conciencia de algo, pero esa tensión es, dice él, recíproca. ¿Esto qué quiere decir? Que en el esquema típico tradicional que yo os pongo tantas veces en clase de el sujeto que se enfrenta al objeto, en ese esquema de sujeto-objeto, no hay objeto como tal, sino que lo que hay es, dice Husserl, un objeto intencional. Husserl también otorgaba un papel fundamental a la temporalidad. Decía que la conciencia no era otra cosa que temporalidad. Y por esto decimos también que él va a prestar muchísima atención también a esa faceta histórica del ser humano.